Hola, buenas tardes a todos aquellos que se les va a llevar este mensaje, este video. Buenas tardes, mi nombre es Celestino Yáñez y trabajamos como siervos de Dios para Centro de Entrenamiento para la Vida, aquí la 2 de octubre. Y el propósito de hacer este video es con el propósito de que nosotros entendamos en esta tierra a lo que Dios nos ha establecido. Porque en esta tierra estamos con un propósito de Dios y es por eso que hoy estoy en esta tarde, en este lugar, para aquellos amigos, amigas que les llegue este video, lo escuchen, lo vean y a ver qué hay de reflexión en cada uno de ustedes. Bueno, pues el propósito de esto de dar este testimonio es que he tenido experiencias sobrenaturales en las cuales a veces no las podemos entender y a veces se nos es difícil explicarlas. En el principio, cuando empezó esta situación del coronavirus, yo pensé que era pues para las personas que no conocen de Dios y que no quieren caminar en Dios, pero al ir pasando el tiempo, Dios me revela a través de su palabra que la situación no era nada más para aquellos que no quieren caminar en el camino de Dios, sino que es principalmente para todos los servidores de Dios, que Dios ha preparado y que el propósito de ello es que se lleve a cabo su obra, el ministerio de su palabra. Y todo esto es un propósito de Dios de lo que está sucediendo en el mundo, de este coronavirus, de esta pandemia mundialmente. Y repito, en el principio yo pensé que era nada más para ciertas personas, pero Dios me empieza a revelar que esta situación no es nada más para aquellos que no conocen de Dios, que no quieren caminar en el camino de Dios, sino que es para todos, para todos los servidores de Dios, todos aquellos ministros de la palabra de Dios, en los cuales Dios ha establecido. Y el propósito de esto que me enseña Dios es que en el transcurso de este tiempo Dios me ha venido enseñando y me ha venido preparando para compartir este mensaje donde dice Isaías capítulo 1 del 10 al 20, donde Dios nos dice a todos como servidores de Dios que lo que está sucediendo en este mundo ya no le agrada a Dios. Y ojalá ustedes, pastores, a todos maestros, a todos los que ha escogido Dios para su obra, poder entender este mensaje. Pastores y maestros y grupos de alabanza y grupos de intercesores, de oraciones, porque dice Dios que todo ha sido como en el principio de Sodoma, que hoy en día todo esto está descontrolado, todo esto está caminando conforme a la necesidad del ser humano y ya no es en la voluntad de Dios, ya no es en el principio de Dios, ya no es en el amor de Dios, sino ya son por beneficios personales, porque aquí en Isaías 1 del 10 al 20 nos habla
Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra. Es a todos los servidores de Dios, a todos los que nuestro Dios ha escogido para su obra, nos habla este mensaje. Que estos tiempos en el que vivimos está como en el tiempo del Antiguo Testamento de Sodoma y Gomorra. Y Dios ya está cansado, dice su palabra, que ya está cansado de sacrificios, todos los sacrificios son en vano. Y es por eso que esto que está sucediendo es para todas aquellas personas que se han dedicado a servirle a Dios y que todo ha sido fuera de la voluntad de Dios. Por eso Dios ha permitido este tiempo de tribulación mundialmente, para reflexionar todos los pastores y todos los servidores de Dios que hoy lo que está sucediendo no es porque Dios quiera perjudicar al mundo, sino es para reflexionar de lo que hemos aprendido, de lo que hemos nosotros recibido de nuestro Dios. Porque hoy en día los pastores que se dedican a predicar la palabra de Dios, para muchos el llamamiento es que no se ha hecho en la voluntad de Dios. El ministerio del pastorado hoy en día, unos lo hacen por tener éxito, otros lo hacen por contienda y otros lo hacen por vanagloria, otros lo hacen por arrogancia, por quererse sentir mejores. Y es por eso que Dios dice que ya no soporta estos sacrificios. Todos estos sacrificios son en vano, porque a Dios ya no le agrada, a Dios ya no lo recibe, Dios ya no lo recibe en su corazón. Punto importante para todo servidor de Dios, que tenemos que poner un momento en nuestra vida, un tiempo de reflexión, y de que a tiempo de que pase esto, al regresar nuevamente a las nuevas actividades, normalmente puede haber un cambio. Porque si no hay un cambio, de nada sirve regresar nuevamente al mismo tema. Y es por eso que Dios nos permite reflexionar en estos tiempos que están sucediendo para honra y gloria de su nombre. Los grupos de alabanza, al igual, no han sido conforme a la voluntad. Los grupos de alabanza también al igual suben al altar por tener un éxito, o suben porque quieren recibir gloria, cuando la gloria es de Dios. Grupos de alabanza que suben sin ninguna responsabilidad, sin ningún respeto, ninguna honra a Dios. Y es por eso que a Dios ya no le agrada estas situaciones que hoy en día el ser humano hace en su corazón, en su deseo, en su necesidad personal. Porque algunos lo hacen también por alguna necesidad material. Y Dios ya no quiere que el humano camine en sus propios caminos, sino que Dios quiere que caminemos en el camino que Jesús nos enseña, en el cual es el ejemplo que nos deja a través de su palabra. A través de su palabra nos deja que Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar a la presencia de Dios. Pero hoy el mundo en estos tiempos camina
en su propio deseo y en su propio conocimiento. Porque en San Juan 14:6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre por Él. Jesús es la única verdad. Amigos y amigas, todos consiervos de Dios, sea de cualquier denominación, ya que las denominaciones no tienen ninguna área espiritual en la que podamos decir que tienen poder, sino que el único poder es Jesús, es el único camino. Y esa es la área importante en la cual nosotros debemos entender que los que estamos conociendo de Dios podamos caminar en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos da la enseñanza de una humildad sincera delante del Padre. Y Él es el camino y la verdad para llegar a la presencia de nuestro Dios. Hermanos, en Cristo, si a usted le sirve este mensaje, recíbalo en su corazón. Y al igual si no le sirve, pues sea Dios quien trabaje en su vida. Pero así al igual todos los consiervos de Dios, ya no debe de haber contienda, ya no debe de haber en el corazón que el trabajo que va a ser por una necesidad financiera, ya que solamente Dios es el que nos puede sustentar en estas vidas, y nosotros creemos y tenemos la fe de que todo lo que hay en este mundo es de Dios y que solamente Él tiene control de las cosas. Pero primeramente reconocer o tener la confianza y la seguridad en la cual nosotros hoy hemos recibido en nuestra vida y la enseñanza que hemos recibido. Ya Dios no quiere contiendas, ya Dios no quiere exitosos, ya Dios no quiere líderes que tengan un título, porque el título de nada sirve. Dios quiere un corazón sincero y dispuesto. Ya que en Oseas 4:6 habla de que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Y si la situación en este tiempo que está sucediendo es porque el mundo no lleva a cabo el conocimiento que ha establecido. Que la obra que Dios quiere es que sea conforme a su corazón, conforme a su voluntad y no la nuestra. Toda clase de ministerio, tanto intercesores como grupos de alabanza y como pastores y maestros, Dios quiere que haya un cambio. Al abrirse las puertas nuevamente de estos tiempos, que Dios las abra, esperamos tener una nueva renovación de mente y de corazón, porque Dios traerá nuevo juicio si nosotros no cumplimos con la responsabilidad y la obediencia. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viviendo y pasando es porque Dios quiere darnos algo mejor. Algo mejor, no es porque Dios sea malo, no porque Dios sea malo y esté permitiendo que suceda esto, porque es Dios quien nos ha permitido que analicemos este tiempo de tribulación, que yo en el principio pensaba que era para ciertas personas, pero hoy entiendo, porque Dios me ha enseñado que estas situaciones son principalmente para los ministerios, para todo obrero.
y que esa bendición que yo he recibido, porque principalmente yo la recibí y Dios me ha dado en mi mente y en mi corazón, que lo tengo que compartir porque hoy en día los pastores o los siervos de Dios se pelean por cosas que no tienen que ver en muchas áreas del ministerio de Dios. Pastores, grupos de alabanza, intercesores. Tratemos de caminar en el camino y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es la única verdad, ya que Él es el único camino, el único ejemplo, sincero, humilde ante nuestro Dios. Hermanos, todos aquellos que están conociendo de la palabra de Dios, al igual, acérquese a Dios y siga teniendo la confianza y la seguridad en Dios, ya que Él es el único. Él es el único que nos da una vida nueva y sincera, un amor en el cual nosotros como humanos no lo podemos entender. Que todo lo que nosotros tengamos en necesidad en esta tierra es pedírselo al Padre, es tener la fe en Él, que Él es el que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como humanos primeramente buscamos las cosas que necesitamos materialmente. Y no es porque sea malo, sino porque lo que Dios quiere es que lo busquemos conforme a su esencia, conforme a su poder, porque en Mateo 6:33 dice: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Yo he tenido experiencias en todos los sentidos de mi vida, y es por eso que se los comparto, de que hay que confiar en Dios, hay que tener la seguridad en Dios, y de que Él es el que nos va a ayudar. Ya no peleemos por quién conoce más, ni por quién tiene más, ni por quién Dios le da más sabiduría, sino hay que ponernos en manos de Dios y caminar conforme a su corazón. Porque Dios ya no recibe los sacrificios, dice Dios ya no recibe los sacrificios, todo es en vano. Usted lea en su casa, en el lugar donde se encuentre, lea el mensaje de Isaías 1, del 10 al 20, y que sea Dios quien nos revele cuáles son los puntos importantes en los cuales tenemos que caminar, o que modificar, o que cambiar en nuestra vida. Porque vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos en los cuales el mundo va a seguir continuando. Y si nosotros, que tenemos el conocimiento, no damos la enseñanza correcta, no compartimos la enseñanza correcta que Dios nos ha permitido tener y dar, entregar, entonces Dios va a tomar cartas en el asunto, y es ahí donde vamos a ser enjuiciados nuevamente. Por eso es que les pido a todos aquellos hermanos en Cristo, todos los servidores de Dios, nuevamente regresar a la nueva senda antigua de llevar a cabo este ministerio, conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque la revelación
La principal enseñanza que Dios me dio es algo tan importante, algo tan agradable para mi vida. Y es algo tan duro porque Dios me muestra algo tan increíble, algo que como seres humanos no podemos entender. Y eso lo encontramos ahí en el libro de Segunda de Corintios, en la cual Dios nos enseña algo tan importante que como humanos a lo mejor no dimensionamos, y que nuestra vida en esta tierra pareciera que no tiene validez, que no tiene importancia. Y lo importante de esto es que, como dijo Pablo, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 12, capítulo 2 y 3, cuando dijo Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Esta experiencia que yo tuve es similar a la que el apóstol Pablo tuvo. Fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Porque en la primera semana de mayo tuve esa experiencia. Una experiencia tan dura, tan difícil que tuve, porque, como dice el apóstol Pablo, fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Al estar yo como entre durmiendo y despierto, tuve esta experiencia, y se los comparto a todos los siervos de Dios, a todos los servidores de Dios, que lo que Dios me muestra es que estaba yo en un lugar muy, muy difícil, que estaba yo en un abismo en el cual miraba yo hacia arriba, miraba yo hacia mi derecha, miraba yo hacia mi izquierda, miraba yo hacia abajo, y en ese abismo no había nada. En ese abismo lo único que yo experimenté fue un terrible sufrimiento, una ansiedad en la cual esa ansiedad no se puede comparar a lo que naturalmente vivimos en esta tierra. Y Dios me lo mostraba para compartirlo a todos los servidores de Dios, para compartírselos que no es nada agradable ir a ese lugar. No es nada agradable porque es un terrible sufrimiento en el cual todo el tiempo la persona estará en esa desesperación, buscando apoyo, buscando un sustento, como tratar de liberarse de esa ansiedad, de ese terrible sufrimiento. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, se los comparto porque lo que Dios me muestra es que dice que al vivir en este mundo con toda clase de bendiciones, y sin tener un fundamento, y al partir de esta tierra ir al sufrimiento, de nada sirvió vivir en este mundo, de nada sirvió vivir en la opulencia, de nada sirvió vivir
en multiplicación de muchas cosas si su corazón no estaba puesto en Dios. Porque esa terrible desesperación que pasa ahí, el ser que llega a ese lugar, es todo el tiempo y no encuentra sustento. Es un terrible sufrimiento que trata de buscar cómo descansar, pero no lo encuentra. Y a mí me lo muestra porque Dios primeramente nos ama a todos y no quiere que vayamos a ese lugar. Servidores de Dios y no servidores de Dios, si alguien escucha este mensaje, que no conozca todavía de Dios, el camino de Dios, la verdad, la realidad de Dios, que se acerque a Dios para que pueda llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial, porque yo he tenido experiencias sobrenaturales. Primeramente las experiencias que yo tuve fue del paraíso, fue del reino de Dios, pero hoy Dios me muestra a través de este terrible sufrimiento, el sufrimiento eterno, en el cual yo, como ser humano, no quisiera que ninguno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, familias y familiares vaya a ese lugar, porque es un terrible sufrimiento, una ansiedad, desesperación, que no encuentra ningún sustento. Por eso, hermanos, no peleemos por ninguna situación de este mundo, por nada debemos de pelear, porque todas las cosas son de Dios. Y al final y al cabo, un día, todo eso se quedará. Lo único que permanecerá de nuestras vidas, si nosotros permanecemos en Dios, dice que es ir a la gloria eterna o al sufrimiento eterno. Porque ese sufrimiento eterno es tan seco que no encuentras nada, no encuentras nada cómo puedas sostenerte. Aquí en esta tierra puedes tener una desesperación, pero puede haber alguien que te levante, alguien que te motive, o puedes encontrar un objeto o algo material, algo que te pueda sustentar, algo que te pueda detener, algo que te pueda calmar por un momento, alguna desesperación. Aquí podemos encontrar muchas áreas de esas cosas materiales o físicas o morales o sociales, pero en ese lugar no. En ese lugar no hay nada. Y yo como humano les digo, recapacitemos todos como servidores de Dios, y aún aquellos que no conocen de Dios, porque ese sufrimiento es tan terrible. Es tan terrible que nadie como humano puede soportar. Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 4 en 2 Corintios 12, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. El apóstol Pablo recibió esta experiencia tan hermosa de ser llevado, como dice él, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sabía. Pero él fue llevado a ese lugar, a ese paraíso, a experimentar áreas en las cuales como humanos no podemos nosotros entender. A lo mejor usted que escucha este mensaje dirá, ¿será cierto? No lo será. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, familias, familiares,
yo les digo, entréguense a Dios, entreguen su corazón a Dios, porque este terrible sufrimiento yo lo experimenté, como dice Pablo, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solamente Dios lo sabe, pero sí les puedo decir esta experiencia que tuve y no se la deseo a nadie. Aún si yo tuviera a un peor enemigo, no se lo desearía. Es un terrible sufrimiento que no es deseado para nadie. Aún si yo tuviera un peor enemigo, es mejor arrepentirse, es mejor reflexionar que tenemos una autoridad, un gobierno, y solamente a él obedecer. Hoy tenemos la grande bendición a través de la tecnología de escudriñar de la Biblia, de los mensajes de Dios para nosotros. Y les digo, es una experiencia que tuve, para poder yo compartirla, porque la palabra de Dios dice, dad gracia de lo que de gracia has recibido. Que este mensaje que les comparto les sirva, que este mensaje que hoy puedo compartirles y que este tiempo de pausa que Dios nos ha dado, que se han cerrado las iglesias, y que todo aquel que le llegue este mensaje lo reflexione, lo lea a través de Isaías 1, del 10 al 20. Tenemos varios mensajes a través de la palabra, a través de la escritura, los cuales nos puede hacer reflexionar. Amigos y amigas, ya no caminemos fuera de la voluntad de Dios. Caminemos en el amor de nuestro Dios, porque eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos. Su amor unos con otros, porque hoy en día hay mucha contienda, muchas situaciones en el mundo, tanto sociales como ministeriales, como empresariales, a ver quién es mejor. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo de competir a ver quién es mejor o ver quién tiene menos. Hoy es tiempo de regresar al nuevo amor, al amor de Dios. Así como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, donde Él conoce nuestras obras, donde Él conoce nuestro arduo trabajo, donde Él conoce nuestros pensamientos, sentimientos, donde Él conoce nuestras actitudes, nuestras acciones. Todo Él conoce de nuestra vida. Ya no hagamos oídos sordos a su palabra. Ya no hagamos oídos sordos a su mensaje. Tengamos en cuenta en nuestras vidas la esencia de nuestro Dios, para que el candelero que Dios nos ha dado y nos ha puesto en nuestra presencia y de continuar en el camino no sea quitado, dice su palabra. Que recordemos de dónde Dios nos ha sacado, y si en algún momento nos hemos equivocado, que nos arrepintamos y llegamos a las primeras obras, y que nos ha quitado ese candelero de nuestra vida, y no de que vayamos a perder
todo el tiempo que nosotros hayamos dedicado aparentemente a Dios y que haya sido en vano. Tomemos en cuenta, hermanos, como iglesia y aún aquellos que no conocen la verdad de Dios en su vida, entregue su corazón, entregue su vida a Dios, porque el final de nuestra existencia en esta vida no va a terminar, va a continuar a otra eternidad. Y hay dos destinos, uno que es el paraíso y otro que es el fuego eterno, dice la palabra de Dios. Y repito, la experiencia que tuve no es deseable a nadie, porque es un terrible sufrimiento en el cual vemos en la escritura de aquel hombre rico que vivió en esta tierra de placeres y que al final de todo pierde todo, porque el placer fue en esta tierra y en la eternidad lo único que tuvo o lo único que tiene es sufrimiento. Pero al igual que el que es humilde, al igual el que es sincero delante de Dios y reconoce que ha pecado, reconoce que ha fallado, estará, dice, en el paraíso, en el seno de Abraham, disfrutando de la bendición de Dios, disfrutando por la eternidad la bendición de nuestro Padre. Anhelemos a llegar y esforcémonos para llegar a la promesa de nuestro Dios, donde nos habla el libro de Apocalipsis 21, del 9 en adelante, donde nos da una descripción de la nueva ciudad que Dios tiene preparada para nosotros. Anhelemos estar en esta tierra sirviéndole en amor, estar sirviéndole en la voluntad de Dios y no por beneficios personales, no por sustentos personales. Hermanos, ya no es tiempo de pelear, ya no es tiempo de competir, ya no es tiempo de subir al altar porque quiero que me vean. Al subir al altar es porque honramos a nuestro Dios. Al subir al altar es porque amamos a Dios. Porque como nos dice a través de su palabra, Romanos 12:40, perdón, me equivoqué, Marcos 12:30, donde nosotros tenemos que estar dispuestos con toda la esencia que Dios está establecido en nuestra vida. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es un mandamiento que Dios nos da, de amar a nuestro Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Un mandamiento que nos es dado para entenderlo, pero caminar en la voluntad de nuestro Dios. Amigos, amigas, esto es lo que yo recibí de nuestro Dios, algo sobrenatural, de ser llevado a ese lugar, primeramente para mí, después de ello, compartírselos, porque no es nada agradable ir a ese lugar. Si usted ha tenido una experiencia en esta tierra de sufrimiento, imagínese el eterno, donde no habrá descanso día y noche,
donde todo va a permanecer igual. Y usted, amigo, que si no ha recibido a Cristo en su corazón y si escucha este mensaje, yo le hago la invitación a que reciba a Cristo en su corazón y busque el lugar adecuado donde se comparta la realidad de Dios, la palabra de Dios a nuestras vidas. Y si es necesario usted tener en su casa, en su vida, la palabra, ya que hoy la puede usted bajar a su celular, la escritura, o la puede comprar una Biblia y poder estudiarla, poder pedirle a Dios que le ayude a entender el propósito de su vida en esta tierra. Usted que escuche este mensaje y que no ha recibido a Cristo en su corazón, hágalo, porque dice su palabra. En San Juan 1:12 dice, San Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, sino de voluntad de Dios. Varones de Dios, sino de Dios, en los cuales hoy nosotros entendemos qué es ser un hijo de Dios. Todos creemos ser hijos de Dios, pero si no lo hemos recibido, somos creación de Dios. Y a usted, amigo, amiga, escucha este mensaje y anhela un día ir a la presencia de Dios y no ir al sufrimiento. Puede hacer esta oración. Hacerlo en su casa, en el lugar donde esté, y de usted repetir lo que yo en este momento le voy a compartir. Usted repita estas palabras recibiendo a Cristo en su corazón. Señor Jesús, en este momento abro las puertas de mi corazón y te recibo para que tú mores en mi vida y me enseñes el camino y la dirección a donde tengo que ir. Señor Jesús, te pido perdón por todos los pecados que he cometido y todo aquello que a ti no te ha agradado. Te pido perdón por todo ello. Te pido que escribas en el libro de la vida mi nombre y así poder llegar un día ante tu presencia, y que al llegar a ese lugar de la eternidad, ante el paraíso, ante tu presencia, ante tu reino, pueda estar escrito mi nombre en ese libro de la vida y poder ser recibido. Te doy gracias, Jesús, porque tú eres el único Salvador de esta tierra y de mi vida, y de todo lo que a ti te agrade de mi vida, tú lo recibirás. Hoy estoy delante de ti para ser hijo tuyo, hija tuya. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias, Dios. Amén, amén. Gracias, amén. Amigos, amigas, servidores de Dios, que este mensaje les sea de utilidad, y aquellos que si han recibido a Cristo en su corazón, busque un lugar donde le compartan la verdad, ya que Dios nos revela y Dios nos enseña el lugar en los cuales nosotros tenemos que estar y un día llegar. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.
a todos de parte de un servidor, Celestino Yáñez, que trabaja en este ministerio para honra y gloria de nuestro Dios, Centro de Entrenamiento para la Vida, aquí en los 2 de octubre. Y Dios les bendiga. Amén. Amén.